Bueno, invito a la coordinadora del simposio, la doctora Agustina Puñal, que trabaja en el programa de prevención y tamizaje del Hospital de Clínicas. Como secretarias actuará la doctora Florencia García Kamerman y la bioquímica Sandra Payalev. Y nuestras espectaculares disertantes, la profesora Lili Díaz y la profesora Beatriz Perazzi, la profesora Díaz, jefa de departamento de patología del Hospital de Clínicas, como siempre, vitalicia, y la profesora Perazzi, profesora asociada de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1, directora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero que es la que nos hace todos los análisis en el Hospital de Clínicas y todos salen bien. Así que, Beatriz, vamos a empezar con Lili. Importancia del correcto diagnóstico anátomo-patológico en las lesiones de BPH relacionadas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al nacimiento, muchos acá son ginecólogos y obstetras, al nacimiento de esta nueva sociedad ideada por el incansable doctor Tati, que también es eterno. Y quiero agradecer especialmente a un grupo de patólogos y especialistas en lo que es el HPV, como son la doctora Susana Vigui, la doctora Rosa Laudi, el doctor Luis Palaoro, la doctora Florencia García Kamerman y un patólogo de cabeza y cuello que es el doctor Lucas Moretti, que me facilitó parte de esta información que les voy a pasar ahora. Bueno, un poco para recordar, tengamos en cuenta que la infección por el virus del HPV de alto riesgo se considera uno de los principales factores causales de la mayoría de los carcinomas del tracto anogenital inferior, masculino y femenino, y también orofaringios. Es así que en cuello uterino, los HPV de alto riesgo explican el 70% de los cánceres y el 10% o 15% restante está dado por otros tipos menos específicos. En vagina los porcentajes son similares. En la vulva se cambia un poco esta relación. La mayoría son HPV no relacionados, solo 30% serían HPV dependientes, pero desde el punto de vista morfológico, los de tipo Warty y basaloide estarían estrechamente relacionados con los HPV 16, 18 y 45. A nivel anal, hay un 85% de carcinomas escamosos relacionados con el virus del HPV, especialmente 16 también, y en los orofaringios, 20 a 25% son relacionados con HPV 16. Es por eso que cuando uno ve los factores de riesgo de todos estos carcinomas, si bien tienen muchos, todos comparten algo común, que es la infección por el HPV. Entonces, ¿cuál es la importancia para lo que estamos acá? Primero, como dijo el doctor Paul, para tener prevención primaria a través de la vacunación, prevención secundaria tratando de detectar los precursores antes de que se transformen en carcinomas invasores, poder diferenciar, y esto es algo que está muy en auge, los tumores HPV relacionados versus los HPV independientes, y además los tratamientos específicos de acuerdo al sitio de origen. ¿Cuáles son entonces los elementos imprescindibles para tener un correcto diagnóstico anatomopatológico? Principalmente una nomenclatura unificada, conocimientos por parte de los patólogos de la morfología, pero en este momento en estrecha correlación con la biología molecular y el comportamiento clínico. Y por otro lado, el patólogo tiene que tener muy en claro la implicancia pronóstica y terapéutica de cada uno de sus diagnósticos. Es por eso que cuando uno toma en cuenta el tracto anogenital inferior femenino en este caso, vemos que se los agrupa por estar revestidos desde el punto de vista de la nomenclatura por un epitelio escamoso y presentar lesiones similares, pero hay diferencias. Es por eso que se crea en el año 2012 el proyecto LAST, que es una nomenclatura unificada para todo el tracto anogenital inferior en hombres y en mujeres, para lesiones intraepiteliales solo escamosas asociadas al HPV y considera tanto las mucosas como la piel. Es así que acepta una nomenclatura binaria que se equipara con la citología y que tiene en cuenta la biología del HPV, de modo tal que tenemos una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado que se produce por una infección transitoria y autolimitada versus una lesión intraepitelial de alto grado que sería la verdadera precursora del carcinoma invasor, y define también el CISCA, que son aquellas lesiones mínimamente invasoras. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de la nomenclatura LAST? Que contempla solo lesiones escamosas, solo lesiones intraepiteliales o mínimamente invasoras, y no toma en cuenta la región orofaringea. Pero, sin embargo, sirvió para adoptar un lenguaje común y fue tomada en cuenta por las clasificaciones de la OMS del 2014 y 2020
para crear las nuevas clasificaciones que son utilizadas por casi todos los patólogos de todo el mundo. Como vemos acá en el año 2014, con respecto a la nomenclatura, la clasificación sigue describiendo los carcinomas escamosos de acuerdo a los distintos patrones morfológicos, pero ya en el año 2020 se tiene en cuenta de que no hay un patrón morfológico que nos permita a los patólogos decir este carcinoma escamoso es HPV relacionado o es HPV independiente. A lo sumo uno puede poner queratinizante o no queratinizante. La realidad es que a todos deberíamos poder hacerle alguna técnica especial de inmunomarcación como P16 o P53 o alguna técnica más específica para detectar partículas virales. Con respecto a los adenocarcinomas, también se los divide en HPV relacionados y HPV independientes, pero con un buen patólogo no serían necesarias técnicas especiales porque los patrones morfológicos permiten diferenciar bastante bien los HPV relacionados de los HPV independientes. Es así que actualmente la clasificación de la OMS 2020 para los carcinomas escamosos de cuello uterino los subdivide en HPV relacionados, HPV independientes y cuando uno no puede efectuar ninguna técnica especial debe ser informado como carcinoma escamoso NOS, porque como dijimos antes no hay un patrón morfológico que nos permita diferenciar los relacionados al HPV de los independientes. En la vagina vemos que también se acepta la clasificación del LAS en el año 2014, pero se siguen manteniendo los patrones morfológicos escamosos, cosa que se termina en el 2020 y se homologa mucho a la clasificación del cuello uterino. En la vulva el tema es un poco más complicado, porque recordemos que tenemos precursores HPV relacionados, pero tenemos precursores HPV independientes como el BIN diferenciado. No obstante, en el 2014 se siguen manteniendo los patrones morfológicos de las lesiones invasoras. Pero, ¿qué pasa con la vulva? La vulva tiene las vías de carcinogénesis bastante mezcladas entre ellas, ya no son tan directas como se pensaba antes. Es por eso que se describen cada vez lesiones nuevas y entonces, dentro de las lesiones intraepiteliales escamosas, tenemos las HPV relacionadas, pero tenemos las HPV independientes, como el BIN diferenciado, y entidades nuevas como el de BIL y el VAD. Y dentro de los carcinomas, por supuesto, HPV relacionado y no HPV relacionado. Es en la vulva, por la superposición de patrones morfológicos, tanto en las lesiones intraepiteliales como las invasoras, donde lo ideal sería a todas poder hacerle alguna técnica de inmunomarcación, aunque sea. A nivel anal, se acepta el proyecto LAS para las lesiones intraepiteliales, no obstante la OMS, en vez de llamarlo sí, lo llama neoplasia intraepitelial, pero sí los carcinomas escamosos los divide en NOS y HPV relacionados. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de todo este esfuerzo de tratar de hacer un correcto diagnóstico? Bueno, por empezar, en las lesiones in situ es fundamental diferenciar bajo grado de alto grado y descartar los simuladores. En lesiones invasoras, determinar si son HPV relacionadas o HPV independientes. De contar con métodos de biología molecular, para su interpretación hay que tener patólogos con conocimientos muy actualizados en relación, como dijimos antes, a la morfología y a la clínica. Si no tenemos métodos de biología molecular, como sucede en muchísimos lugares, saber cómo arribar a los diagnósticos de la manera más certera posible. Y siempre teniendo en cuenta que esto es importante porque en todas las localizaciones los tumores HPV relacionados han demostrado mejor pronóstico y diferentes posibilidades terapéuticas. Fíjense ustedes, la proteína P53, la cantidad de patrones de inmunomarcación que tiene, es decir, no pueden ser interpretados por un patólogo que no está correctamente autorizado. No es solamente lo que se pinta de marrón, es mucho más amplio. Veamos entonces qué pasa por el pronóstico. Fíjense en esa casuística de 214 casos de cuello uterino, 21 fueron HPV negativos. Cuando vemos estas pacientes, los HPV negativos se presentan en pacientes mayores, con menores cantidades de síntomas, varios de ellos con Papa Nicolau falso negativos, y fíjense que dentro de los tipos histológicos, 12 de los 21 fueron carcinomas escamosos. Y cuando vemos cómo evolucionaron estos tumores, vemos que los HPV negativos fueron tumores más voluminosos, que se presentaron en estadios más avanzados y con más frecuencia de ganglios metastásicos. Entonces, lo que tenemos que excluir los patólogos son sobre todo los HPV negativos, porque como dijimos antes, se van a presentar en estadios más avanzados, con mayor frecuencia de ganglios metastásicos, menor tiempo de sobrevida global y de sobrevida libre de enfermedad,
Y curiosamente, si miran la última frase, puede haber tumores que expresan, o sea, tienen mutada la proteína P16, pero tienen sobreexpresión de P53. Estos tumores tienen una vía distinta de carcinogénesis, donde la afectación del gen P16 es por acción directa sobre el gen y no de manera subrogante como en la infección por HPV. Fíjense lo que pasa en la vagina, como dijimos, muy similar al cuello. En una serie de 57 pacientes, 17 fueron HPV negativos, y cuando vemos la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad de ambos grupos, vemos que los HPV negativos tuvieron menor sobrevida libre de enfermedad y menor sobrevida global. Es decir, tiene una alta incidencia también en el pronóstico de estas lesiones. En la vulva el tema es un poco más controvertido, porque en todas las series hay algunas que disienten totalmente, o sea, tenemos valores muy distintos, como puede ser en la primera, pero si miran la tercera, más o menos 80 versus 78%. Esto se explica por la mezcla de las vías de carcinogénesis y porque quizás varios de estos tumores hayan sido estudiados solamente con la morfología, no con la biología molecular. O sea que habría que revisar todas estas casuísticas. De todas maneras, el carcinoma invasor de vulva también es importante llegar a un correcto diagnóstico porque juntando todas las casuísticas, las HPV relacionadas tienen mejor pronóstico que las HPV negativas y distintas posibilidades terapéuticas. Con respecto a los carcinomas anales, rápidamente estas dos casuísticas, la más antigua es la del doctor Sideri del año 2014, donde ve que los carcinomas anales HPV positivos tuvieron significativamente mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global comparados con el HPV negativo. Y en el otro trabajo, destacado en amarillito, del año 2019, se vio que los tumores anales HPV negativos no solo tienen menor sobrevida libre de enfermedad, sino que varios de estos pacientes tuvieron metástasis y una sobrevida no mayor a 2 años. Así que fíjense la importancia de diferenciarlos. Y ahora me meto en un tema que no es el mío, pero le agradezco al doctor Lucas Moretti del Instituto Roffo, especialista en patología de cabeza y cuello, que me facilitó algunas diapositivas. Y aquí vemos que en cabeza y cuello también, comparando clasificaciones, están los HPV relacionados y los HPV negativos. Y podemos decir que el carcinoma de orofaringe con respecto al HPV se ha identificado como una entidad distinta dentro de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Estos tumores son un subgrupo de carcinomas con un perfil clínico y biológico distintivos, y aquellos que tienen HPV transcripcionalmente activo, se ha visto que actúa como un factor independiente altamente predictivo de mayor sobrevida, y los pacientes tienen 3 a 5 veces menos mortalidad global y específica. Estos tumores responden mejor a los tratamientos, ya sean quirúrgicos o médicos, aún en presencia de metástasis nodales, y tienen menor incidencia de segundos primarios. Y al decir de Lewis, en la búsqueda de biomarcadores pronósticos, la detección de HPV en los carcinomas de cabeza y cuello orofaringeos son los que presentan el más robusto de todos los elementos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que nos ha cambiado? Porque estamos por el HPV, pero también estamos por los no HPV. Entonces, como han visto, ha cambiado la nomenclatura dividiendo los tumores y las lesiones en HPV o no HPV relacionadas. El manejo por parte de estos pacientes debe ser de máxima, intentar hacer inmunomarcación con P16 o P53 o detección de partículas virales por algún otro método. El pronóstico, como vimos, ¿por qué la importancia del esfuerzo? Porque es totalmente distinto. Y por supuesto los tratamientos. Acá no me quiero meter porque hay oncólogos, pero ustedes saben que los genes driver del cáncer, del HPV, no son lo mismo que los de los tumores HPV independiente. Bueno, muchas gracias.